Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 92 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo ejemplos de cómo construir gráficas de funciones que en su fórmula contuvieran algunas de las 6 funciones circulares. Ya hemos visto 4 ejemplos. Vamos a ver este quinto ejemplo que dice y igual al coseno de negativo pi x. Fíjese que aquí la fórmula de esa función contiene a nuestra función circular coseno. Pues este es un ejemplo que vamos a tratar como veníamos viendo los primeros 4 ejemplos, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es que esa expresión que aparece en la fórmula de esa función coseno de negativo pi x yo lo puedo convertir en coseno de pi x porque recuerde que aquí probamos que la función coseno es una función par. Por lo tanto, este signo negativo que acompaña aquí a la expresión que contiene a la x sencillamente se elimina. Si la función es par, ese signo negativo se elimina. Si hubiese sido impar el coseno, entonces ese signo impar se pasaba al frente y hubiese dado negativo coseno de pi x, ¿verdad? Y si la función coseno no hubiese sido ni par ni impar, entonces habría que trabajar con ese signo negativo ahí definitivamente e inevitablemente, ¿verdad? Pero es par, así que podemos eliminarlo. Bien, así es que entonces, fíjense que la expresión que nos queda es la función coseno de pi por x, o sea que la función coseno de x se afecta nada más que con ese, tiene un efecto nada más que por ese coeficiente numérico que acompaña a la x pi. Recuerde que cuando usted tiene una función de un múltiplo constante de la variable independiente, ese múltiplo constante hace que la gráfica de la función original, sin contar ese factor que acompaña a la x, o se expanda o se contraiga horizontalmente, ¿verdad? Se expande si el valor de ese coeficiente es menor de 1, si contrae si el valor de ese coeficiente es mayor de 1. Fíjense que pi conocemos que es aproximadamente 3.14, eso lo sabemos desde el curso de geometría, ¿verdad? Que es mayor de 1. Así que si es mayor de 1, ese coeficiente que acompaña a la x, la gráfica de la función coseno se va a contraer horizontalmente debido a ese factor pi. También sabemos que la función coseno y todas las demás 5 funciones circulares son periódicas. Coseno en particular con periodo 2pi. Hace que cuando usted multiplica, ¿verdad?, su variable independiente en una función periódica por cierta constante, el periodo de la función original se afecta del siguiente modo. Te toma el periodo de la función original, que para el coseno es 2pi, y lo divide entre ese coeficiente que acompaña a la x. Y si yo dividir 2pi, que es el periodo de la función original coseno, entre pi, me va a dar 2. No me va a dar 2pi, porque el pi cancela y me queda 2. Así que el periodo de esta función va a ser 2. Recuerde que el periodo de la función coseno de x es 2pi, pero el periodo de esta función no es 2pi, sino 2. Recuerde que 2pi es aproximadamente 6.28 y 2 pues es 2. Claramente usted ve que el periodo se redujo de 6.28 a 2. Así que eso también confirma el hecho de que la gráfica de esta función va a ser una contracción horizontal de la gráfica de la función coseno, porque el periodo se contrae de 6.28, que es 2pi aproximadamente, a 2. Así es que ahí tiene dos formas de ver que efectivamente la gráfica de la función y igual al coseno de negativo pi x es la gráfica de la función coseno contraída horizontalmente debido al coeficiente ese pi que acompaña a la x. Bien, pues vamos entonces a trabajar ya con la construcción de la gráfica. Primeramente vamos a dibujar la gráfica aproximada, ¿verdad? La gráfica aproximada del ciclo fundamental de la función coseno, que recuerde que es este que tenemos aquí dibujado en rojo, ¿verdad? Y entrecortado. Por eso lo identifiqué y igual al coseno de x en rojo, es esa gráfica, ¿verdad?, de la función coseno original. Bien, fíjense que es la función coseno, la gráfica de la función coseno empezaba en el punto 0, 1, bajaba a 0 cuando la x valiera pi medios, seguía bajando hasta negativo 1 cuando la x aumentara a pi, aumentaba ese de negativo 1 a 0 cuando la x aumenta de pi a 3 pi medios y finalmente aumenta de 0 a 1 cuando la x aumenta de 3 pi medios a 2 pi, ¿verdad? Y ahí se completa el periodo, ¿verdad? Ahí empieza a hacer otra vez lo mismo que tenemos acá, porque este es el ciclo fundamental. De ahí en adelante se repite ese ciclo fundamental hacia acá y también hacia acá, ¿verdad? Por eso aquí pusimos un pedacito de gráfica comportándose igual que este pedacito de gráfica que está acá, ¿verdad? Porque al llegar aquí a empezar el periodo se comporta de la misma manera, ¿verdad? Así que por eso tenemos ahí el ciclo fundamental de la función coseno más esos pedacitos, ¿verdad?, que indican, y así se sigue, ¿ok? Para siempre. Bueno, pues ¿cuál va a ser la gráfica aproximada finalmente de y igual a negativo coseno de negativo pi x? Pues ya hemos dicho que el periodo pi se reduce a 2, ¿verdad que sí? Así que, miren, en vez de completar el periodo en 2pi unidades, lo va a completar en 2 unidades.
Así que yo localizo el número 2 en esa escala numérica que está localizada en el eje de X. Recuerde que el 2 es más de pi medio. Y pi medios, si yo lo aproximo usando la aproximación de pi, que es 3.14, 3.14 entre 2 es 1.57. Y 2 es más grande entonces que pi medios, porque pi medios es 1.57 y 2 claramente es más grande que 1.57. Es menor que pi, que es 3.14, así que el 2 se localiza en su punto, en esa recta numérica que está en el eje de X aquí, se localiza entre pi medios y pi. Y usted dirá, ¿por qué lo puse tan a la izquierda? ¿Y por qué no lo pongo en el mismo punto medio, que es tan bonito? Porque fíjese que el 2 es más cerca de pi medio, de 1.57, que de pi, de 3.14, porque la diferencia entre 2 y 1.57 es 0.43. Pero la diferencia entre 3.14 y 2 es 1.14. Así es que tiene que estar más cerca de pi medios que de pi. Y yo estimé que más o menos a esa distancia es que se encuentra de pi medios y de pi. ¿Ok? La establecí así. Pues comparé con punto 43 con 1.14 y estimé que más o menos 1.43 es más o menos esta distancia aquí. ¿Verdad? Por ahí queda el 2. Bueno, fíjense que entonces, como hemos visto, el 2pi se reduce a 2, se contrae a 2. ¿A qué se contraerá el pi? Pues fíjense que recuerde que esta contracción ocurre debido a ese factor pi, o sea que todas las abscisas de la gráfica, de los puntos en la gráfica de la función coseno original se van a reducir, se van a contraer debido a ese coeficiente pi. Y en particular, la abscisa pi de la gráfica del ciclo fundamental de la función coseno se reducirá a qué? Pues, como se afecta por el factor pi, si yo cojo pi y lo divido entre pi, queda eso, 1. O sea que este valor, esta x del punto en la gráfica de la función coseno se reduce a 1. Por eso, además del 2, también localicé aquí el 1, mírelo. ¿Ve? Y fíjense que el 1 entonces es la mitad que va desde 0 hasta 2, claramente, ¿verdad? De 1, de 0 a 1 y la misma distancia que de 1 a 2. Por eso lo localicé aquí. La mitad de la distancia es de 0 hasta 2. ¿Ok? Bien. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, el pi medio, ¿verdad? Que está aquí, ¿a qué se reducirá? Bueno, pues el pi medio también tengo que dividirlo entre pi. Según el pi, lo dividí entre pi. Y el 2pi también lo dividí entre pi. ¿Verdad? Para ver a qué se reduce. Pues mire, esto sería pi medios multiplicado por el recíproco de pi, ¿verdad? Porque al dividir entre un número se multiplica por su recíproco. El pi se va y que nos queda 1 por 1, 1 y 2 por 1, 2. Se reduce a un medio, por eso localiza aquí el punto medio que equivale, dicho sea de paso, a punto 5, ¿verdad? Y el punto es el punto medio entre 0 y 1, porque es un medio, ¿verdad? La mitad de 0 a 1. Bien, ¿y a qué se reduce el 3pi medio? Pues mire, si yo cojo 3pi medio y también esa abscisa del punto en la gráfica original de la función coseno entre pi, esto será 3pi medios multiplicado por el recíproco de pi, ¿verdad? El pi cancela y nos queda 3 por 1, 3 sobre 2 por 1, 2. 3 medios que se reduce en decimal a 1.5. Por eso localiza el 1.5. Y el 1.5 tiene que dar más o menos por ahí, un poquito antes del pi medios, que es 1.57. ¿Ves? 1.50 es un poco menos que 1.57. De hecho, 7 centésimas menos aproximadamente. Por eso que el pi medios, el 1.5 localiza un poquitín a la izquierda de el pi medios, que es 1.57. Muy bien, pues ahí tenemos los puntos, ¿verdad? A los cuales se reducen eso. ¿Y qué quiere decir eso? Que mire, la gráfica de la función coseno original bajaba de 1 a 0 en pi medio. Pues ahora bajará también de 1 a 0, pero no en pi medio, sino en punto 5, ¿verdad? Porque pi medios vimos que se reduce a punto 5, se contrae a punto 5. ¿Ves que esta maniobra, entre comillas, que hace la gráfica de la función coseno al ir de 0, la x, a pi medios, la x, que baja de 1 a 0, la hace a ir la gráfica entonces de esta lo hace a ir de 0 a punto 5, ¿verdad? Porque el pi medios se reduce a punto 5, se contrae a punto 5. Entonces, fíjense que la gráfica original de la función coseno baja de 0 a negativo 1 a la x ir de pi sobre 2 a pi. Pero ahora esa misma maniobra de ir de 0 a negativo 1 lo hará a ir de lo que corresponde a pi medios, que es punto 5, a lo que corresponde a pi, que es 1, ¿ves? A 1. Así, ahí hará de 0, de un medio a 1, hará lo que la gráfica original hacía de pi medios a pi, ¿verdad? Porque el pi medio se contrae a punto 5 y el pi se contrae a 1, ¿verdad? Bien, luego fíjense que la gráfica de la función coseno original subía de negativo 1 hacia 0, la x de pi a 3 pi medio. Pues ahora hará esa misma maniobra, sube de negativo 1 a 0 al ir de pi, que se contrajo a 1, a 3 pi medios, que se contrae a 1.5, ¿verdad?
Por eso es que ahora sube de aquí a aquí, no desde aquí hasta acá, sino de aquí hasta aquí. Y finalmente la gráfica de la función coseno original sube de 0 a 1, ¿verdad? De 0 a 1, al yo ir con la x de 3 pi medios a 2 pi, pues ahora hará eso mismo, subirá de 0 a 1, pero al ir de 1.5, que es a lo que se contrae el 3 pi medios, ¿verdad? Hasta 2, que es a lo que se contrae el 2 pi, ¿verdad? Míralo ahí. Y claro, aquí empezará a hacer otra vez lo mismo, ¿verdad? Porque ya aquí tenemos el ciclo fundamental de esta gráfica, ¿verdad? Que se parece muchísimo al ciclo fundamental de la función coseno original, lo único que contraída horizontalmente debido al factor pi que acompaña a la x, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Todo se reduce, todas las x se reducen por el factor pi y por eso es que se contrae horizontalmente de esa forma, ¿ok? Ahí que tenemos la gráfica, ¿verdad? Aproximada de la función y igual al coseno del negativo pi x, que era la que nos pedía, claro, y la analizamos con esta, ¿verdad? Aprovechando el hecho de que la función coseno es par, y ese signo negativo usted se puede olvidar de él, pero corresponde a la gráfica de y igual al coseno de negativo pi x. Ahí la tenemos, ¿ok? Muy bien, vamos a ver este próximo ejemplo, que es el sexto, dice y igual a 1/2 por la tangente de 1/3 por x, ¿verdad? Ya sabemos que este coeficiente 1/2 que está al frente de la tangente va a hacer que la gráfica de la tangente se contraiga, porque es menor de 1, se contraiga verticalmente, ¿verdad? O sea, los valores de las y, de los puntos de la función tangente de x, que es la función base aquí, tangente de x, se reducen a la mitad, ¿verdad? Se contraen a la mitad. Y entonces este tercio que acompaña a la x, ¿qué hará? Pues, como la tangente es una función periódica de periodo pi, el periodo se reduce o se cambia de pi, que es el periodo de la función tangente, entre ese coeficiente que acompaña a la x. Aquí fíjense que dividíamos el periodo de la función coseno, que era 2pi, entre el coeficiente que acompaña a la x, que es pi. Pues aquí dividimos pi, que es el periodo de la función tangente, entre el coeficiente que acompaña a la x, que es 1/3. Y esto es lo mismo que multiplicar pi por el recíproco de 1/3, que es 3, y pi por 3 es 3pi. Por lo tanto, eso quiere decir que el periodo de la tangente, que es la función base que está envuelta aquí, se aumenta, ¿verdad? O se expande, ¿verdad? De pi a 3pi. Y claro, eso también implica que la gráfica se expande horizontalmente al triple, ¿verdad? Al triple. Todos los valores de la x de la gráfica de la función tangente se triplican, ¿ok? Y eso es lo que hemos indicado aquí. Bueno, pues vamos a ver la gráfica de esto, ¿verdad? Vamos a empezar haciendo la gráfica de la función tangente, que es la base, ¿verdad? Porque esa es la función circular que está envuelta en la fórmula de esa función que vamos a analizar ahora. Vamos a ver aquí. Vamos a preparar nuestro sistema de coordenadas y recordar el ciclo fundamental de la función tangente, que es la que está envuelta en esta función, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro eje de y nuestro eje de x. Recordamos que la función tangente tiene unas características muy importantes, ¿verdad? Se completa el periodo en pi, y en la mitad, que es pi medios, vamos a ponerla aquí un poquitín más pequeña, ¿verdad? Porque aquí fíjense que se va a triplicar todo, ¿verdad? Así que vamos a extender un poco más el eje de x, ¿verdad? Para que quepa el triple de las cosas. En pi medios había una asíntota vertical, ¿se acuerda? O sea que la gráfica de la función tangente de x de alguna manera se acercaba, trataba de acercar a esa línea vertical x igual a pi medios sin llegar a tocarla. Y en particular recordamos que vimos y analizamos que la gráfica de la función tangente, su ciclo fundamental, ¿verdad?, empezaba en 0, 0 y se parecía a la gráfica de la función cúbica básica, en el sentido de que empezaba así a crecer y seguía subiendo. Pero no era la función cúbica básica, porque la función cúbica básica no tenía asíntota vertical y esta la tiene, ¿verdad? Y claro, por aquí hacía algo parecido y esta parte de la gráfica se iba a ir acercando a una asíntota vertical que hay por aquí, de hecho, en el negativo pi medios, ¿ok? Así es que por eso es que la gráfica de la función tangente luce así, ¿verdad? Y entonces, después, esto es pi medios, pues el doble es pi. Y ahí llegamos a donde se completa el periodo, ¿verdad? Y aquí la gráfica de pi medios a pi hacía algo parecido a esto. Venía de alejarse, venía de acercarse a una asíntota vertical hasta llegar aquí, ¿verdad? Pues la parte esta viene de acercarse a una asíntota vertical, que es la asíntota vertical pi medios, a llegar a pi, ¿verdad? Así que hacía algo así, ¿verdad? Vamos a ponerlo así mejor.
Bien. Y ahí se completaba el periodo, el ciclo, ¿verdad? Es fundamental. De 0 a pi, porque el periodo de la función tangente es pi. Y claro, aquí empieza con lo mismo, ¿verdad? Hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Que hicimos aquí. Empieza así. Entonces a acercarse a alguna asíntota vertical que va a estar por acá, que de hecho serían 3 pi medios. Porque en 3 pi medios, si usted va a la tabla de números cuadrantales, verá que tampoco está definida la función tangente, pues ahí va a haber otra asíntota vertical, ¿ok? Muy bien, pues ahí tenemos la gráfica del ciclo fundamental. ¡Ay, caramba! De la función tangente. Quería hacerla en roja, ¿verdad? Porque recuerde que esta no es la final. Así que vamos a borrarla. Me permiten. Y vamos a presentarla en forma entrecortada y en rojo, ¿verdad? Y en rojo. Porque es la gráfica de la función original. Que es la que vamos a usar como guía, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Hacía una cosa así. Y así, ¿verdad? Y por aquí hacía pues eso mismo, ¿verdad? Algo así. Ahí tenemos la gráfica de la función tangente original. Llego a la tangente de x. Por lo menos la gráfica del ciclo fundamental. Esta parte y esta parte, ¿verdad? Hasta llegar a pi. Y de ahí en adelante pues empieza a repetirse. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, miren. ¿Qué hace este medio que está frente a la tangente? Pues el coeficiente que está al frente de una función hace que la función la gráfica de la función o se expanda o se contraiga verticalmente si es que eso es mayor de 1 o menor de 1 respectivamente. Como es menor de 1, se va a contraer a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Mire, pues que las ordenadas, ¿verdad? Porque es verticalmente y lo que es vertical son las ordenadas de los puntos, ¿verdad? De los puntos en la gráfica de la función tangente de x se van a reducir a la mitad. Por ejemplo, este punto que está aquí, su ordenada, que es todo esto, se reduce, digamos, como a la mitad, por aquí más o menos, ¿verdad que sí? Este punto que es 0, la ordenada, su mitad, la mitad de 0 sigue siendo 0, ¿verdad? Este punto que está aquí, cuya ordenada es todo esto, su ordenada se reduce a la mitad. Así es que la gráfica de la función, la mitad de la tangente de x, no de un tercio de x, de x, es esta que pasa así, ¿verdad? Muy parecida, teniendo la misma forma de la función tangente original, pero con las ordenadas de esos puntos reduciéndose a la mitad, ¿verdad? Así que aquí también hace algo parecido, ¿verdad? Ok. Ahí tenemos la gráfica, ¿verdad? La función, la mitad de la tangente de x. Y claro, por acá también esto se reduce a la mitad, ¿verdad? Claro, y sería más arriba, porque sería la mitad de unas cosas negativas. Son más cortas, más cercas del eje de x, ¿verdad? Y por aquí igual. Las ordenadas de los puntos en la gráfica de la función tangente original se reducen a la mitad. ¿Ves? ¿Lo ves? Bien, ahora vamos a ver el efecto de este tercio que hemos dicho que es que va a hacer que las x, las abscisas se tripliquen. Se tripliquen. Bien. Pues vamos a ver. El pi se va a triplicar, ¿verdad? El pi se triplica a 3pi. ¿Dónde está 3pi? Bueno, pues vamos a coger esta medida, ¿verdad? Que es la distancia pi. Desde aquí hasta aquí es pi. Y si yo pongo esto aquí, veo que el segundo pi cae más o menos por aquí. Y que el tercer pi, ¿verdad? Perdón, esto vamos a hacerlo en negro. Y que el tercer pi, segundo pi cae más o menos aquí. Y que el tercer pi, cogiendo esa misma distancia, cae más o menos por aquí. O sea que el periodo de la función tangente, que era pi, se triplica hasta acá. ¿Ves? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que todas las x se triplican. O sea que esta asíntota vertical que ocurría en pi medios en la función tangente de x original, se triplica. Y si yo multiplico pi medios por 3, da 3 pi medios. ¿Dónde está pi medio? 3 pi medios. Pues mire, aquí está, ¿verdad? Pi medio, ¿verdad? Pi medio. Aquí está 2 pi medios. Ahora aquí, por aquí, más o menos en el punto medio entre pi y 2 pi, quedará el punto que le corresponde a 3 pi medios. Y en ese punto, a través de ese punto, 3 pi medios, pasa una asíntota vertical a la gráfica de la función 1 medio tangente de un tercio x, que corresponde a esta asíntota original, ¿verdad? Que se triplicó, ¿verdad? Así que vamos a pasar por aquí. Una línea vertical entrecortada indicando que ahí hay una asíntota vertical. ¿Asíntota vertical de quién? De la gráfica de esta función que está en azul. O sea que ahora la gráfica de esa función 1 medio tangente de un tercio x es esta gráfica que está en azul, pero expandida al triple hasta acá, ¿ves? O sea que hace esto, es más o menos esto, una cosa así, ¿verdad? Hace así. Y por acá es que empieza entonces a subir
para tratar de acercarse a esa asíntota vertical. Y claro, por acá hace más o menos lo mismo, ¿verdad? Empieza así y por allá, de hecho en negativo 3 pi medios, es que llegará a otra asíntota vertical por acá, ¿verdad? Y esta parte que está aquí, ¿verdad? Esta parte que está aquí, que está en pi, empieza en 3 pi, en el triple, ¿verdad? O sea que esta parte que está aquí empieza aquí. Y esta parte pues empieza hacia así, ¿verdad? Y claro, se acerca a esta asíntota que era originalmente pi medios, pero claro, se triplicó a 3 pi medios. Así que ahí tenemos la gráfica, ¿verdad? De la función y igual a 1 medio por la tangente de x, de 1/3, perdón, x, ¿ok? Que es la que nos pedían. ¿Okay? Fíjese, la original que está en roja se redujo a la mitad, ¿verdad? Se contrajo verticalmente. Y ahora esa que está contraídamente se expande al triple, ¿ves? Aquí la tengo que poner un poco más acostada. Y según por aquí. Y ahí tendríamos la gráfica aproximada de y igual a 1 medio por la tangente de 1/3 x, ¿ok? Ahí está la construcción de la gráfica de esta función, ¿ves? Repito, consideramos la función tangente original, que es esta que está pintada en rojo, ¿verdad? Su ciclo fundamental. Primero consideramos el coeficiente 1 medio que la multiplica a la tangente, viendo que esa función, esa gráfica en rojo, se contrae verticalmente a la mitad, sus ordenadas. Y luego vemos el efecto de 1/3 expandiendo esa azul, que es la que ya tiene considerado el efecto del coeficiente 1 medio frente a la tangente, expandiéndolo al triple, todo al triple, ¿verdad? Este 0 se mantiene en 0 porque el triple de 0 sigue siendo 0. Este pi medios donde había una asíntota vertical se expande a 3 pi medios, al triple, ¿verdad? Que cae por aquí, ¿verdad? Donde recuerden que como yo llegué a 3 pi medios, pues mire, este es un pi medio, estos son 2 pi medios que se reduce a pi, a cancelar los dos, y aquí está el 3 pi medios, ¿ok? Y entonces la gráfica hace eso mismo que de aquí, pero entonces teniendo esto como asíntota vertical, no esto, sino esto, ¿verdad? Hace esa misma forma, pero haciéndolo así, ¿ves? Y acá igual. Esto se expande a 3pi, así es que aquí la gráfica de esta final hace esto mismo, pero comenzando acá en 3pi, no en pi. Y claro, por aquí hace esto mismo, pero comenzando no en pi, sino en 3pi, ¿verdad? Y llegando entonces a esta asíntota vertical original, que era pi medios, pero ahora triplicada, porque hemos considerado el efecto del coeficiente 1/3 que va al frente de la x. ¿Ok? Pues ahí tenemos la gráfica aproximada de esa función y cómo fue que la analizamos para construirla, ¿verdad? Bueno, va a ver esta definición, ¿verdad? Sí es verdad que viene una definición, me parece que sí. Sí. Dice así. Vamos a escribirla acá. Uh-huh. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, perdonen. Falta otro. Más B. Uh-huh.
En una función de esta manera, con esta fórmula, y igual a por t mayúscula d, b por x más c más d, donde a, b, c y d, este número, este número, este número y este número son números reales fijos, y donde t es cualquiera de las 6 funciones circulares, y claro, la x va a ser la variable independiente de esa función que tenemos ahí, y y, claro, es la variable dependiente de los valores de esa función. Se le llama al número C, a este que está aquí se le llama el número de fase, el ángulo de fase, cosa curiosa, no número, sino ángulo de fase. Bien, fíjese que cuando estudiamos las construcciones de las gráficas de funciones, cuando teníamos así un número como este C, que se añade a un múltiplo de la variable independiente de la función, ese número causaba un desplazamiento de la gráfica de esa función base que tenemos aquí, la t mayúscula esa que dice aquí que cualquiera de las 6 funciones circulares, un desplazamiento horizontal hacia la derecha si la c era negativa y hacia la izquierda si la c era positiva. Fíjense que es como distinto aquí, ¿verdad? Este número que se está sumando a toda esa función hacía que la gráfica de esa función se desplazara verticalmente, no horizontalmente sino verticalmente, hacia arriba si la d era mayor de 0, y hacia abajo si la d era menor de 0. Aquí no sé si dije si era mayor de 1 o menor de 1. Es decir, si la c es mayor de 0, se desplaza hacia la izquierda en vez de hacia arriba cuando es aquí la d mayor que 0. O hacia abajo si la d es menor de 0. ¿Okay? Y entonces el desplazamiento horizontal, ¿verdad? Ay, perdónenme. Vamos a empezar otra vez. En la función y igual a por t mayúscula de bx más c más d, donde estos números a, b, c, d son números reales fijos, constantes, y donde t es cualquiera de las 6 funciones circulares, al número real fijo este c que está aquí se le llama el ángulo de fase. Bien, vamos a recordar que ese número en la fórmula de una función cualquiera, como es en este caso de cualquiera de las 6 funciones circulares, causaba un desplazamiento horizontal. No sé si lo dije así porque quiero repetirlo, porque parece que hablé de vertical y horizontal. Es horizontal a la gráfica de la función t mayúscula si ese número, y lo irá hacia la derecha si ese número es negativo. Lo causará ese desplazamiento horizontal hacia la izquierda si ese número es positivo. ¿Ok? Y distinto a este número que se suma a todo eso que hacía que el desplazamiento fuera no horizontal sino vertical hacia arriba, si ese número era positivo, y hacia abajo si era negativo. Es como al revés de aquí, ¿verdad? Si aquí es positivo, el desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Si aquí es negativo, el desplazamiento horizontal hacia la derecha. Aquí si este número es positivo, el desplazamiento vertical es hacia arriba, y si es negativo, el desplazamiento vertical es hacia abajo. Bien, bueno. Y entonces, ¿por cuánto causaba ese desplazamiento, ese número C? Pues por la distancia, valor absoluto de la C, fuera positivo o negativo, cogimos su valor absoluto, entre las B. ¿Se acuerdan? Así que vamos a indicar eso. Recordamos que un número como el C, que recuerde que es el ángulo de fase, causaba, dicho sea de paso, ese número C se le llama ángulo de fase si la función que tenemos aquí es una función circular. Si la función que tenemos aquí no es una función circular, ese número no se le llama ángulo de fase, ¿sabe? Es un número C cualquiera, pero, y aquí también es un número C real cualquiera, fijo, pero si esta función que tenemos aquí es cualquiera de las 6 funciones circulares, se llama el ángulo de fase, ¿ok? Un número como C, el ángulo de fase en estas funciones, ¿verdad? Causa un desplazamiento horizontal hacia la izquierda si C es mayor que 0, o hacia la izquierda si C es menor, hacia la derecha, hacia la izquierda, sí, perdón, o hacia la derecha, ya dijimos de la izquierda, hacia la derecha, si C es menor que 0, por una distancia
siguiente, que lo vamos a poner acá. Valor absoluto de la C entre la D. Entre la B, perdón. Entre la B de bueno. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, vamos a suponer que nos pidan dibuje o construya más bien la gráfica, o sea, dibuje aproximadamente la gráfica de las siguientes funciones. ¿Okay? Y el primer ejemplo que nos presentan es este. Y igual a negativo 3 seno de 3x menos pi. ¿Okay? Bueno, pues fíjese. Tenemos una función de esta forma, ¿verdad? Y igual a una constante, que en este caso es negativo 3, por una función circular, que en este caso es el seno, de una constante b, que en este caso es 3, por x, más una constante d, que en este caso es negativo, una constante c, perdón, que en este caso es negativo pi, más una constante d, que en este caso no la hay, o sea, sería 0 la d, ¿verdad? Bueno, ¿qué cosas sabemos aquí? Sabemos que el factor, el coeficiente, vamos a poner el coeficiente, ¿verdad? Claro, es un factor porque está multiplicando por los demás. El coeficiente negativo 3 que está aquí al frente de la función seno causa que la amplitud de la gráfica, o más bien de esta función, sí, ¿verdad? Sea, bueno, pues la amplitud, recuerde que se representa con la variable a mayúscula, será el valor absoluto de esa constante, ¿verdad? O sea, de 3. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde que esto significa que la gráfica de esta función, la que tenemos aquí, ¿verdad? Se alejará un máximo de 3 unidades, esto que dio aquí, sobre y bajo el eje de x. O sea que la gráfica de esa función, y igual a negativo 3 seno de 3x menos pi, sube hasta 3 y baja hasta negativo 3. ¿Verdad? Está acotada de esa manera. Bien. Sabemos que este coeficiente 3, sabemos claro que acompaña a la x, por ser mayor de 1, causará una contracción horizontal. Perdón, y esto también, además de eso, de que causa que la amplitud cambia, hace que la gráfica se expanda al triple. ¿Ok? Vamos a añadir eso, ¿verdad? Esto también hará que la gráfica se expanda al triple. Claro, al aumentar la amplitud hasta 3, pues hace que la gráfica se expanda al triple. Que las coordenadas, las ordenadas de los puntos en la función seno, que es la función base ahora, se tripliquen, ¿verdad? O sea que la gráfica de la función base seno se expanda verticalmente al triple. Continuamos entonces con el análisis de este ejemplo en la siguiente lección, que será la número 93, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.